Gracias, Yoreila. Buenas tardes, estimadas y estimados participantes. ¿Cómo están? Eh, el día de hoy vamos a tratar un tema que trae algunas novedades y ha ordenado mejor con relación a la norma vigente, ¿no? ¿Cuáles son esas las modalidades de compra pública eficiente? ¿Cuáles son esas modalidades que están reguladas en la norma? Siempre teniendo en cuenta lo que ya hemos mencionado en varios pasajes de este curso, ¿no? Se está dando bastante relevancia en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas al principio valor por dinero. Y el valor por dinero, hemos señalado, y así se materializa, es cuando se hace realidad la triple E, de eficiencia, eficacia y economía, que tiene varios aspectos, ¿no? No solo la adquisición de bienes, servicios y obras de calidad que permitan efectivamente atender la necesidad de la entidad, sino que además se debe evaluar, ¿no? ¿Cuál es el periodo de vida útil de lo que se contrate, el impacto que va a tener en el ambiente, en la sociedad? Todos esos aspectos están vinculados directamente con el tema de valor por dinero. Y uno de esos aspectos que tiene que ver con el tema de valor por dinero, que tienden a a la contratación pública eficiente, son las modalidades de la contratación pública. ¿Cuáles son las que están? Ya alguna de ellas ya lo hemos mencionado, ¿no? El día de hoy incorporaremos o trataremos algunos más, ¿no? Pero ¿cuáles son los que expresamente señala la norma como modalidades de contratación pública eficiente? Los contratos menores, aquellas que son iguales o menores a 8 UITs, que ya en una sesión pasada lo tratamos y señalamos que la razón de la incorporación dentro del ámbito de aplicación de la normativa era por tres razones fundamentalmente. Un 35% de la contratación pública se utiliza en estos contratos menores y por tanto requería que haya trazabilidad en los procedimientos, reglas uniformes. Y fundamentalmente otro aspecto importante es el tema de la transparencia. Luego, otra modalidad de contratación pública eficiente es la contratación por encargo, la compra por encargo, que ya está regulada en la norma vigente y se han hecho algunas precisiones, ¿no? Con relación al régimen actual. Luego tenemos las compras centralizadas, que también ya se viene aplicando con con la normativa vigente, pero le han establecido algunas pautas adicionales que es importante tener en cuenta. La compra corporativa, que esencialmente es la misma que tenemos actualmente en la normativa. Luego tenemos la compra pública de innovación, que tiene una finalidad específica, ¿no? Luego los acuerdos marco, que puede llevar a cabo las entidades públicas. Y finalmente también lo hemos considerado dentro de las modalidades de contratación pública eficiente, las contrataciones para la prevención o atención de situaciones de emergencia. Pero junto con con estas modalidades de contratación pública eficiente, tenemos las herramientas para la contratación pública eficiente. ¿Cuáles son esas herramientas? Uno es la plataforma digital para contrataciones públicas, que viene a ser una plataforma que va a reunir, va a conglomerar una serie de herramientas digitales, como por ejemplo el SEACE, el RNP, las compras, el catálogo electrónico de acuerdo marco que está a cargo de Perú Compras, ¿no? La compras menores, porque ya se está implementando y ya va a empezar a operar la herramienta digital de compras menores para que se lleve todo a través de del SEACE, que va a formar parte de la digital, de la Pladicop, perdón. Y por tanto, ¿no? La Pladicop viene a ser la plataforma que va a aglutinar. No es que lo va a reemplazar, eso es importante que quede claro. Va a consolidar, va a juntar en una sola ventana, a través de una sola ventana va a tener otras, ¿no? Subventanas que van a seguir operando, como ese se hace, por ejemplo, ¿ya? Otra herramienta que es importante es el tema de estandarización de requerimientos. Ya también hemos mencionado en alguna ocasión, en alguna de las clases anteriores que hemos mencionado, cuál es la finalidad de la estandarización de requerimientos. Ahora vamos a desarrollarlo con un poquito más de detalle, ¿no? Los catálogos electrónicos de acuerdo marco, solamente vamos a referirnos a ella, señalando que es el antecedente más remoto que tenemos de la normativa de contratación pública. Se dio allá por el año 2004, a fines del 2004, en la que se incorporó, ¿no? Como una modalidad de selección junto con la subasta inversa.
Y es a partir de esa época en que normativamente, a fines del 2004, que se incorporó legalmente, normativamente en nuestro régimen de contratación pública, el convenio marco que viene a ser el antecedente de lo que ahora nosotros conocemos como catálogo electrónico de acuerdo marco. Y luego los acuerdos mediante mecanismos diferenciados de adquisición, que ya lo hemos tratado también en alguna de las sesiones pasadas. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a desarrollar las modalidades de contratación pública y vamos a empezar fundamentalmente por la compra por encargo, las compras centralizadas, ¿no? Y antes de empezar al desarrollo de esos temas, voy a pedirle a Yoreila que lance la primera pregunta, por favor. Ok, doctor Ingas, sí, justamente estoy en la pregunta número uno. Estimados, estimadas, atentos y atentas, por favor. La primera pregunta ya se encuentra en sus pantallitas. A votar, participemos, no hay nota por medio. Voy a leer la pregunta número uno para las personas que no tienen esta herramienta de votaciones. De conformidad con la nueva normativa de contrataciones públicas, en una compra centralizada, a la entidad encargada solo le corresponde la realización de las fases de actuaciones preparatorias y la fase de selección del proceso de contratación, sí, y la otra alternativa, no. A votar, por favor. Para esta pregunta vamos a dar aproximadamente unos, sí, 20 segundos. Regresamos a 20 segundos. Votemos, por favor. Yoreila, un comentario. Al menos de lo que yo veo, la pregunta pareciera que sea incompleta, al menos de lo que se ve en la pantalla. Ok, voy a pasar por el chat. Creo que es el problema. Ha leído completo, pero de lo que se ve, al menos de lo que yo veo, está incompleta. Ok, no se preocupe, doctor Inga, vamos a pasar por el chat esta pregunta. Ok, listo. Ya pueden visualizar en el chat, estimados, estimadas. Creo que es por el tema del Zoom. Se cortó porque hay una cantidad mínima de palabras. Ok, máxima, mejor dicho. Por favor, a votar, a votar. Ya la pregunta número uno acaba de compartir a través del chat. Voy a leer nuevamente. Tranquilos, por favor. De conformidad con la nueva normativa de contrataciones públicas, en una compra centralizada, a la entidad encargada solo le corresponde la realización de las fases de actuaciones preparatorias y la fase de selección del proceso de contratación, ¿sí o no? A votar, por favor. Votemos, por favor. Gracias, Emilio, por tu respuesta. Gracias, Jesús, por tu respuesta. Elena, muy bien. A seguir votando, por favor. Votemos, votemos. Ok, a votar, por favor, votemos, votemos. Ok, votemos, por favor, votemos, votemos. Ya, ahora sí contamos con 74% de participación. Voy a finalizar, voy a compartir los resultados. Doctor Inga, en la pregunta número uno, la alternativa ganadora es la alternativa no. La mayoría de los participantes a través del chat también comentan no. Y tiene 54% de participación. La alternativa sí tiene 46% de participación. La respuesta correcta es la alternativa no, como nos dicen los usuarios. Coméntenos, por favor. Adelante, gracias. Gracias, Yoreila. Eh, de conformidad con la nueva normativa de contrataciones públicas, en una compra centralizada, a la entidad encargada solo le corresponde la realización de las fases de actuaciones preparatorias y fase de selección del proceso de contratación, no, como ha señalado la mayoría. Porque justamente esa es la diferencia que tiene con respecto a los procesos por encargo. En los procesos por encargo, sí, solamente se puede encargar a otra entidad o a un organismo internacional, solo se puede encargar la realización del procedimiento de selección o también incorporar las actuaciones preparatorias. Pero en el caso de la compra centralizada, la característica es que la entidad encargada realiza todo el proceso de contratación, actuaciones preparatorias, fase selectiva y también la ejecución contractual. Ella se encarga de todo el proceso de contratación, ¿no? Y una vez que adquiere el bien, el servicio o la obra, va a proceder a la entrega correspondiente. Como ya más adelante vamos a, a detallar con mayor precisión. Pero la pregunta, la respuesta correcta a esta primera pregunta es la segunda, no. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a empezar con la primera modalidad para la contratación pública eficiente, que es la compra por encargo, ¿no? La compra por encargo señala que la entidad contratante puede encargar la realización de las fases de actuaciones preparatorias o selectivas a través de un convenio a una entidad, a otra entidad pública o a un organismo internacional. Se mantiene prácticamente el mismo régimen que tenemos actualmente, donde esa misma posibilidad prevé la normativa, que las entidades del Estado, las entidades contratantes, como ahora le denomina la nueva normativa, puedan realizar, ¿no? El encargo a otras entidades públicas o a organismos internacionales, encargándole la realización
principalmente o mayormente se lleva a cabo la realización del procedimiento de selección, pero también puede alcanzar a los actos preparatorios. En cambio, pero en la figura de compra por encargo, como acabamos de mencionar al absorber la primera pregunta, ¿no? No se traslada a la entidad encargada la ejecución contractual. Puede encargársele la fase de actuaciones preparatorias y la selectiva, que es fundamentalmente la que se encarga, la selectiva, pero no procede, ¿no? En la compra por encargo, trasladarle para que la entidad encargada ejecute el contrato. No, eso eso solamente corresponde o puede hacerse a través de la compra centralizada. El procedimiento de selección que realiza el organismo internacional debe ser acorde con los principios que rigen la contratación pública y los acuerdos comerciales o compromisos internacionales que incluyen disposiciones sobre contratación pública suscritos por el Perú. Hay que tener en cuenta que estos organismos internacionales, la casi totalidad, ¿no? Tienen sus lineamientos para llevar a cabo los procedimientos de selección. Por tanto, cuando tienen esos lineamientos, ¿no? Tiene que tenerse en cuenta que esos lineamientos guardan concordancia con los principios que rigen la contratación pública en el Perú, de tal manera que se lleve a cabo los procedimientos de selección con sujeción a esos lineamientos, ¿no? El convenio por encargo debe incluir cláusulas que establezcan la obligación de la entidad u organismo internacional encargado de remitir a la entidad encargante la documentación referida a su ejecución, ¿no? Debe incorporarse necesariamente esa disposición en el convenio que se celebra con el organismo internacional. La entidad encargante brinda atención a los requerimientos de acceso a la información que los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control estimen necesarios, ¿no? No por el hecho de que se sujete el procedimiento de selección a las normas de la organización internacional, quiere decir que haya reserva de la información. Aquí sigue rigiendo el principio de transparencia y por eso inclusive los órganos de control no tienen toda la posibilidad de que se les informe respecto de la realización de esos procesos de contratación. El encargo consta de un convenio específico y concreto por cada proceso de contratación, detallando las obligaciones, responsabilidades de cada una de las partes. La existencia de un convenio marco entre la entidad contratante y el organismo internacional no implica la aprobación de un encargo, ¿no? ¿Eso qué significa? Que si tienes un acuerdo marco con un organismo internacional, ello no significa que eso te habilita en forma automática a realizar los encargos de procedimientos de selección o de actuaciones preparatorias, sino que cada contratación tiene que tener un convenio específico, obviamente dentro de los alcances de ese convenio marco celebrado con ese organismo internacional. ¿Cuáles son los parámetros que establece la normativa respecto del encargo a Perú Compras o a otra entidad pública, ¿no? No nos olvidemos que esta figura del encargo fundamentalmente se da cuando una institución pública no tiene, o una entidad pública no tiene los recursos fundamentalmente de carácter de recursos humanos, ¿no? Especializados que puedan llevar a cabo una determinada contratación. Por eso es que la norma da la posibilidad que esa entidad que tenga esas limitaciones, ¿no? Pueda recurrir a otras entidades o a Perú Compras, encargándole la realización del procedimiento de selección y también de actuaciones preparatorias de ser el caso. Por eso es que la norma señala que una entidad contratante puede encargar a Perú Compras u otra entidad contratante mediante convenio interinstitucional la realización de la fase de actuaciones preparatorias y o de la fase de selección que aquella requiera para la contratación de bienes y servicios en general, consultoría y obras, previos informes del sustento técnico y legal de la necesidad del encargo, así como de la exigencia de los recursos presupuestarios respectivos. El convenio interinstitucional es suscrito por las autoridades de la gestión administrativa de las partes. Para efecto de la suscripción del convenio, la entidad encargada determina la viabilidad de la compra por encargo, ¿no? Las obligaciones y o responsabilidades de las partes durante la fase encargada se precisan en el convenio respectivo. Hay que tener cuidado, entonces, de señalar con precisión cuáles son las obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes, tanto de la entidad encargante como de la entidad encargada, ¿no? Y además, para los efectos antes de la suscripción del convenio, la entidad encargada debe determinar la viabilidad de la compra por encargo, si es posible o no realizarse la compra a través de este mecanismo, ¿no?, de contratación pública eficiente.
Con relación al encargo a organismos internacionales, ahí se establecen mayores parámetros. No nos olvidemos los antecedentes que ha venido ocurriendo anteriormente, ¿no? Hubo un periodo de tiempo en el que se prohibió totalmente la posibilidad de efectuar encargos a organismos internacionales, porque se generaron una serie de problemas, ¿no? De falta de transparencia, que generó cuestionamientos mediáticos fundamentalmente a determinados procedimientos de selección llevados a cabo por determinados organismos internacionales. Y eso motivó, ¿no?, que en un periodo relativamente corto, ¿no?, no hubiese la posibilidad de que se encargara organismos internacionales. Pero tanto la vigente ley 30.225 como la nueva Ley General de Contrataciones Públicas han establecido, ¿no?, la posibilidad de que se pueda encargar a un organismo internacional. Por tanto, este organismo internacional, para los efectos de que se le puede encargar, debe estar debidamente acreditado, ¿no? Se recurre a él, al igual que en la entidad, que a la otra entidad pública, a través de un convenio, ¿no? Por el cual, al igual que en el otro caso, se le puede encargar la realización de las actuaciones preparatorias o de la fase de selección, tanto para bienes, servicios, consultoría y obras. En este caso, la norma señala expresamente que el encargo es aprobado por el titular de la entidad, salvo en los casos de gobiernos regionales y locales, en el que se aprueba por acuerdo de Consejo Regional o Consejo Municipal, y esta facultad es indelegable. Por tanto, los encargos a organismos internacionales necesariamente tiene que ser autorizado, aprobado por el titular de la entidad, ¿no? No por la autoridad de gestión administrativa, sino por el titular de la entidad. Y en el caso, ¿no?, de gobiernos regionales y locales, se aprueba por Consejo Regional o Consejo Municipal. Y esa facultad, como acabamos de mencionar, es indelegable. ¿Cuáles son las condiciones para encargar la fase de actuaciones preparatorias a un organismo internacional? En estos casos, la entidad contratante debe acreditar que el objeto contractual es altamente especializado, ¿ya? Primero, tiene que acreditar que el objeto contractual es altamente especializado y por eso hay la necesidad de recurrir, ¿no?, al encargo a un organismo internacional. Que no se encuentre en condiciones de determinar el requerimiento debido a su complejidad y su falta de capacidad técnica, ¿no? Justamente lo que señalábamos anteriormente, no hay la capacidad suficiente al interior de la entidad que le pueda permitir determinar con precisión su requerimiento, ¿no? Porque no hay el personal seguramente con los conocimientos, con la especialidad requerida para determinado objeto contractual, ¿no? Pero ese objeto contractual debe ser altamente especializado, no nos olvidemos. El objeto contractual no se encuentra relacionado con el conocimiento, experiencia y capacidad que deberá tener la entidad contratante en base a las funciones que realiza, ¿no? Todas esas condiciones son las que tienen que acreditarse para los efectos de poder efectuarse el encargo a un organismo internacional. El encargo de la fase de actuaciones preparatorias puede incluir adicionalmente la fase de selección. ¿Cuáles son las condiciones para encargar a un organismo internacional la fase de selección? En esos casos, la norma señala que la entidad contratante debe acreditar que, luego de realizada la estrategia de contratación, ¿no?, se ha concluido que, dada la especialidad y complejidad del objeto contractual, existe un alto riesgo de frustración del procedimiento de selección, ya sea porque no se ha podido identificar proveedores en capacidad de atender el requerimiento o porque resulta necesario acudir al mercado internacional para adjudicar el procedimiento. En caso de que el encargo incluya tanto la fase de actuaciones preparatorias como la fase de selección, la acreditación del alto riesgo de frustración del procedimiento de selección puede provenir de la información o evidencias con la que cuente la entidad contratante, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos para los efectos de encargar la fase de selección. Hay reglas adicionales con relación al encargo de la fase de selectiva. El expediente que sustenta la necesidad de efectuar este encargo contiene la justificación de la imposibilidad de que las fases de actuaciones preparatorias y de selección sean efectuadas por la entidad contratante por las razones que hemos señalado anteriormente, precisando la conveniencia y ventajas de efectuarlas a través de un organismo internacional. Asimismo, cuenta con el informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, o lo que haga a su vez sobre la disponibilidad de recursos para el financiamiento de la contratación del organismo
encargado. Se precisa que constituye requisito indispensable que el organismo internacional tenga dentro de sus fines el desarrollo de actividades objeto del encargo, conforme a los instrumentos que lo rigen y cuente con procedimientos formales de carácter general previamente establecidos para poder ejecutar dicho objeto. Entonces tiene que evaluarse y tenerse en consideración estos dos aspectos. Uno, que el organismo internacional tenga dentro de sus fines el desarrollo de actividades objeto del encargo. Y dos, ¿no? Que cuente con un procedimiento formal de carácter general previamente establecido. Es decir, que no se crea un lineamiento, un procedimiento para el encargo que se está llevando a cabo, sino que ya es una práctica usual que realiza, ¿no?, el organismo internacional y, por tanto, tiene un procedimiento formal previamente establecido. Algunas reglas adicionales con relación al encargo. La entidad contratante es responsable de registrar en la Pladicop, en el SEACE de la Pladicop, la documentación del proceso de contratación. Las obligaciones y o responsabilidades de las partes durante las fases encargadas se precisan en el convenio respectivo. Es importante ser lo más preciso posible en el convenio. Una vez consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la buena pro, se remite el expediente de contratación a la entidad contratante para el perfeccionamiento y ejecución del contrato respectivo. Porque como hemos señalado, la entidad encargada, ya sea otra entidad o el organismo internacional, solamente van a llevar a cabo ya sea las actuaciones preparatorias y el procedimiento de selección o solo el procedimiento de selección, ¿no? Y por tanto, una vez que concluye el procedimiento de selección, se remitirá todo el expediente a la entidad contratante para que ella se encargue del perfeccionamiento del contrato y de la ejecución del contrato. Todas aquellas situaciones que se presenten con posterioridad al consentimiento de la buena pro corresponden ser efectuadas por la entidad contratante, así como la verificación posterior de la oferta ganada, ¿no? Es decir, una vez que ya se produjo el consentimiento de la buena pro, ya pierde jurisdicción, pierde competencia la entidad encargada. Ya todo corre bajo responsabilidad y competencia de la entidad encargada. En caso de presentarse recurso de apelación, el mismo es resuelto por el titular de la entidad encargada o por el Tribunal de Contrataciones Públicas según la cuantía, ¿no? Como ustedes saben, en el tema de la competencia para resolver recursos de apelación, la nueva normativa, al igual que la vigente, establece como regla general la cuantía, es decir, el monto, en el caso de la norma vigente, del valor referencial o estimado, y en el caso de la norma futura a entrar en vigencia el 22 de abril, en función a la cuantía de la contratación. Y el límite es 50 UITs, ¿no? Si es igual o mayor a 50 UITs, compete al Tribunal de Contrataciones. Si es menor, corresponde a la entidad, a la autoridad de gestión administrativa de la entidad resolver. Y en ese caso también se aplica esa regla, ¿no? Aun cuando se trata de un procedimiento por encargo, se aplica esa regla. Tratándose de organismos internacionales, debe aplicarse las reglas que al respecto puede establecerse en los procedimientos aprobados por los lineamientos por este organismo internacional. Eso es con relación a la compra por encargo. Ahora vamos a hacer referencia a la compra centralizada, que ha tenido, va a tener, o tiene, mejor dicho, una regulación que entrará en vigencia el 22 de abril, un poco más detallada, ¿no?, que el régimen actual. Vamos a hacer referencia a esas precisiones que justamente tiene la nueva normativa de contratación pública con relación a la compra centralizada. Primero, hay que tener en cuenta que la compra centralizada es la que permite que una o más entidades contratantes, por razones de importancia estratégica, complejidad o necesidad de especialización, encargan a la central de compras públicas, en adelante Perú Compras, o a otra entidad contratante todas las fases del proceso de contratación, hasta la liquidación o pago total de bienes, servicios u obras. Aquí se describe las características principal que tiene esa compra centralizada, que la entidad encargada se encarga de todo el proceso de contratación. Y como sabemos, el proceso de contratación está compuesto por las actuaciones preparatorias, la fase de selección y la ejecución del contrato. ¿Cuándo va a concluir la labor de la entidad encargada? Hasta la liquidación o pago total, ¿no?, según el objeto contractual. Por tanto,
el objetivo principal de las compras centralizadas es el aprovechamiento del conocimiento técnico especializado y la capacidad instalada de una entidad contratante en particular, en apoyo de otras o la búsqueda de una mayor eficiencia en la contratación pública. Los problemas que se buscan superar a través de esta modalidad, ¿no?, de compra pública eficiente son diversos. En algunos casos, las distorsiones de mercado a las que pueden estar sujetos algunas entidades contratantes por razones de aislamiento geográfico o ausencia de oferta formal, entre otras circunstancias como elevados precios o carencia de profesionales especializados en determinado objeto contractual dentro de su ámbito de influencia, ¿no? Son varios aspectos que justifican, ¿no?, la aplicación de esta modalidad de compra pública eficiente que es la compra centralizada. Se establece adicionalmente que la DGA, mediante resolución directoral, puede identificar los bienes y servicios a ser contratados a través de una modalidad de compra obligatoria, ¿no? Las entidades encargantes y las entidades encargadas. Por tanto, si así lo decide la DGA a través de una resolución directoral, podrá haber compras centralizadas de carácter obligatorio. Y en esas compras centralizadas de carácter obligatorio, deberá señalarse con precisión, ¿no?, en la resolución que emita la DGA, cuáles son las entidades encargantes y cuáles son las entidades encargadas. ¿Cómo se inicia este trámite? Puede iniciarse a solicitud de una o más entidades encargantes, ¿no? Es decir, porque determina la necesidad de llevar a cabo una compra centralizada, ¿no? Por tanto, una primera forma que puede dar inicio es cuando las entidades encargantes son las que solicitan, ¿no?, el inicio, la realización de una compra centralizada. Pero también puede ser mediante el ofrecimiento de la entidad encargada, ¿no? La entidad encargada, que puede ser Perú Compras u otra entidad por razones de especialidad, puede ofrecer a las entidades contratantes la realización de una compra centralizada, ¿ya? Por tanto, puede ser a iniciativa de las entidades encargantes o también en base al ofrecimiento de sus servicios especializados por parte de la entidad encargada. ¿Cómo se va a formalizar la compra centralizada? Se formaliza mediante la suscripción de un convenio de acta entre las partes en el que debe constar necesariamente lo siguiente. Uno, el acuerdo sobre si la transferencia de partidas para la compra centralizada se realiza en el año fiscal en curso o en el siguiente. Eso tiene que estar claramente definido. No tienen que ir al futuro, ver lo que va a demorar el procedimiento, cuándo se va a formalizar el contrato y si la ejecución solamente se va a circunscribir al ejercicio presupuestal en que se convocó el procedimiento o se va a ejecutar total o parcialmente en el ejercicio siguiente para tomar las precauciones correspondientes, ya sea de previsión presupuestal, ¿no? El compromiso de gestionar oportunamente la transferencia de partidas a la entidad encargada. Como hemos señalado, la entidad encargada ya no solo va a llevar a cabo las actuaciones preparatorias, ya no solo se le encarga la realización del procedimiento de selección, sino fundamentalmente, y esta es la característica, vuelvo a reiterar, que distingue la compra centralizada de un proceso por encargo o de una compra por encargo, es que la entidad encargada, en este caso de las compras centralizadas, se encarga también de la ejecución contractual, ¿no? Ella es la que va a encargarse de la ejecución, de recibir el bien, el servicio a la obra, de dar la conformidad, de efectuar el pago. Por eso se regula el tema de las transferencias de partidas para los pagos correspondientes, ¿no? Por eso, en el convenio tiene que consignarse el compromiso de gestionar oportunamente la transferencia de partidas a la entidad encargada. Y además, la entidad encargante debe quedar claro el compromiso de recibir las prestaciones o la transferencia de los activos de la ejecución contractual llevada a cabo por Perú Compras u otra entidad contratante en el marco de esta modalidad de compra centralizada. Algunas reglas adicionales cuando la compra centralizada se inicia, ¿no?, por la entidad encargada o por iniciativa de la entidad encargada. En esos casos, la solicitud que curse la entidad encargante debe ser suscrita por el titular de la entidad y remitida a la entidad encargada, conteniendo lo siguiente: la justificación de las razones de importancia estratégica
complejidad o especialización que sustentan la conveniencia de que Perú Compras u otra entidad contratante realiza el proceso de contratación en su lugar. La descripción de su necesidad, los objetivos de la contratación y su finalidad pública, o el requerimiento preliminar, el cual puede expresar en base a metas de rendimiento y o funcionalidades básicas. Perú Compras u otra entidad contratante que recibe una solicitud de compra centralizada puede solicitar información complementaria a fin de aceptar constituirse en entidad encargada. El proceso de evaluación desde que reciba la primera solicitud hasta el pronunciamiento no debe ser mayor de 15 días hábiles. Inclusive le ponen un plazo para que no se demore la realización de la contratación. La entidad encargante puede solicitar la compra centralizada de uno o más requerimientos de bienes, servicios u obras a fin de que la entidad encargada evalúe realizar uno o varios procesos de contratación. ¿Ya? Por tanto, cuando se formule la solicitud por la entidad encargante, ella puede, ¿no?, solicitar que la compra centralizada sea de uno o más requerimientos de bienes, servicios u obras, ¿no? De tal manera que se evalúe por parte de la entidad encargada la realización de uno o varios procesos de contratación. La entidad encargante puede canalizar las solicitudes de compras centralizadas de otras entidades encargantes, adjuntando para ello las solicitudes suscritas por los titulares de las entidades respectivas, ¿no? Puede ir sumando, por tanto, las solicitudes de otras entidades encargantes, ¿no?, respecto de la necesidad de llevar a cabo una compra centralizada. La entidad encargante y la entidad encargada pueden negociar los requerimientos e incluirse, así como precisiones al acta de alcance del requerimiento preliminar o la descripción de la necesidad que es objeto del encargo. La formalización de la compra centralizada puede realizarse con la suscripción de un convenio o acta entre las partes, según corresponda, suscritas por los titulares de las respectivas entidades, en el que conste los siguientes compromisos. Acuerdo sobre si la transferencia de partidas para la compra centralizada se realiza en el año fiscal en curso o en el siguiente. El compromiso de gestionar oportunamente la transferencia de partidas a la entidad encargada de corresponder y el compromiso de recibir las prestaciones o la transferencia de los activos de ejecución contractual llevada a cabo por Perú Compras u otra entidad contratante, en el marco de la modalidad. Todas las reglas que hemos visto hasta el momento es cuando el que solicita la compra centralizada es la entidad encargante. Hay algunas reglas, ¿no?, cuando la iniciativa es más bien por parte de Perú Compras u otra entidad encargada. ¿Cuáles son esas reglas? Cuando Perú Compras u otra entidad encargada, contratante, ofrece realizar una compra centralizada, remite el ofrecimiento a una o varias entidades contratantes, el cual contiene el sustento de la conveniencia de realizar la compra centralizada y la lista de bienes, servicios u obras que pueden ser objeto de la contratación para su evaluación. La iniciativa de Perú Compras u otra entidad contratante es publicada en la Pladicop y en su sede digital, a fin de que mayor cantidad de entidades contratantes se sumen a la compra centralizada. Las entidades contratantes interesadas pueden solicitar la inclusión de otros bienes, servicios u obras en la compra centralizada, lo que va a ser evaluado por Perú Compras o la entidad contratante que ofreció, ¿no?, la realización de la compra centralizada. La compra centralizada se formaliza con la aceptación de las entidades encargantes en una comunicación suscrita por sus titulares en la cual consten los compromisos respectivos. ¿Cuáles son las reglas para los efectos de la transferencia presupuestaria? Porque no nos olvidemos, vuelvo a reiterar, que en la compra centralizada, la entidad encargada se encarga de todo el proceso de contratación, inclusive de la ejecución contractual. Por tanto, es necesario establecer reglas respecto de la transferencia presupuestaria. Una vez formalizada la compra centralizada, y en caso el procedimiento de selección o modalidad de contratación pública eficiente se vaya a realizar en el año siguiente fiscal, tanto las entidades encargantes como la entidad encargada gestionan la inclusión de los requerimientos que son objeto de compra centralizada en la programación multianual presupuestaria de la entidad encargada. ¿Ya? En caso la transferencia de partidas se vaya a realizar en el año en curso, esta se realiza conforme a lo señalado en la ley del presupuesto del respectivo año fiscal. El monto a transferir
corresponde a aquel que se ejecute en el respectivo año según los montos establecidos en el cuadro multianual de necesidades para bienes, servicios y obras considerados en la compra centralizada. Luego de realizar la transferencia señalada anteriormente, y si la ejecución contractual supera el año fiscal, la entidad encargada incluye en la programación multianual presupuestaria el monto estimado de la contratación por ejecutar en los años fiscales subsiguientes. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en una compra centralizada? La entidad encargada realiza todas las fases del proceso de contratación conforme a lo dispuesto en el presente reglamento. Es decir, se sujeta estrictamente a cada una de las etapas del proceso de contratación, actos preparatorios, fase de selección, fase de ejecución contractual. Todas las reglas que están establecidas en la ley y en el reglamento respecto de cada una de esas fases tienen que ser cumplidas estrictamente por la entidad encargada. La entidad encargada elabora el requerimiento en base a la información remitida por las entidades encargantes. La estrategia de contratación, ¿no? O en la estrategia de contratación, la entidad encargada puede ajustar el requerimiento a fin de que el monto que hubiera presupuestado sea suficiente para la contratación. Si de la estrategia de contratación se determina que la cuantía de la contratación actualizada es superior a los recursos con que cuenta la entidad encargada para ejecutar el encargo, puede reducir el alcance del requerimiento o gestionar una transferencia adicional de recursos por parte de la entidad encargada. Hay esas dos alternativas que establece. El requerimiento final resultante de la estrategia de contratación es remitido a las entidades encargantes para su no objeción respecto. Entonces, una vez que se ha determinado el requerimiento por parte de la entidad encargada, tiene que remitirse para la no objeción a las entidades encargadas, porque son ellas las interesadas en el bien, el servicio, la obra correspondiente, ¿no? Por eso es que se establece esa regla. Adicionalmente, se señala que una vez culminada la fase de ejecución contractual, las entidades encargantes y la entidad encargada suscriben un acta de transferencia de los bienes u obras. En el caso de si el objeto de la contratación son servicios, se suscriben actas de haberse culminado la prestación del servicio. En el caso de obras o de bienes que contemplen entregas parciales, pueden realizarse transferencias parciales, para lo cual se suscriben las actas correspondientes, ¿no? La entidad encargada puede realizar la referida transferencia aun cuando se encuentre en curso una controversia, salvo que las prestaciones del arbitraje se lo impidan. Entonces, tiene que tenerse en cuenta esos aspectos para la compra centralizada. Y dada la complejidad, ¿no?, de las obras y consultoría de obras, se establecen algunas reglas adicionales para las compras centralizadas referidas a obras y consultoría de obras. ¿Qué señala la normativa al respecto? Solo pueden encargarse la ejecución de obras que se ejecuten bajo el sistema de entrega de diseño y construcción, o en el caso del sistema de entregas de obras en los que se utilice contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, ¿ya? Por tanto, solamente se van a limitar a estos tipos de obras. Uno, que esté sujeto al sistema de entrega de diseño y construcción. Es decir, que a través de un solo contrato se contrate, valga la redundancia, el diseño y la ejecución de la obra, ¿no? Lo que nosotros ahora conocemos como concurso oferta. Con las nuevas normativas, el sistema de entrega de diseño y construcción, ya ustedes lo saben, ¿no? O en el caso del sistema de entrega de obras en los contratos estandarizados de ingeniería de uso internacional, ¿no? En el caso de que la compra centralizada tenga como objeto una consultoría de obra, el sistema de entrega de formulación y diseño, las entidades encargantes trasladan a la entidad encargada elegida la idea del proyecto, que incluye, uno, el servicio, el área de influencia, la población afectada. Asimismo, garantiza que se cuente con el terreno con el respectivo saneamiento físico legal. En esos casos, la entidad encargada, ¿no?, sujeta al Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, se constituye como la unidad formuladora y la unidad ejecutora respectivamente. Entonces hay que tener en cuenta estas reglas adicionales que se establecen tanto en el caso de ejecución de obras como en el caso de consultoría de obras. Muy bien. Antes de entrar al siguiente tema, voy a pedirle a Yoreila que lance la segunda pregunta, por favor.
Perfecto, doctor Inga. Vamos a lanzar la pregunta número 2. Atentos y atentas, por favor. Estimados, estimadas, la pregunta número 2 ya se encuentra en sus pantallitas. A votar, por favor, todos y todas participemos. Voy a leer la pregunta número 2. Conforme a la nueva normativa de contrataciones públicas, las entidades contratantes pueden contratar bienes o servicios mediante un acuerdo marco cuando el objeto de la contratación es requerida de manera reiterada por la entidad contratante. ¿Sí o no? A votar, por favor. Votemos, votemos. Participemos. Si no tienen esta herramienta de votación, registran sus respuestas a través del chat. Por otro lado, estimados, estimadas, los invitamos a realizar las consultas a través de esta herramienta llamada Preguntas y Respuestas QIA, que la van a ubicar en la parte inferior del Zoom. En la segunda etapa del evento, el doctor Inga va a responder todas las consultas que tengan. Por favor, no realice las consultas a través del chat. A través del chat, él no va a responder. A seguir votando. Para esta pregunta vamos a dar aproximadamente unos 10 segundos. Regresamos en 10 segundos. Ok, listo. Estimado Emilio, muchísimas gracias por su respuesta. Marco, gracias por tu respuesta. John Álvarez, gracias. Voy a finalizar. Ya contamos con 60% de participación. Jesús, gracias por tu respuesta. Y la alternativa ganadora es la alternativa sí, que tiene 65% de participación. La alternativa no tiene 35% de participación. Doctor Inga, la respuesta correcta es la alternativa sí. Confírmenos, por favor. Adelante con el feedback. Gracias. Gracias, Yoreila. Eh, Frente a la pregunta, conforme a la nueva normativa de contrataciones públicas, las entidades contratantes pueden contratar bienes o servicios mediante acuerdo marco cuando el objeto de la contratación es requerido de manera reiterada por la entidad contratante. Sí, efectivamente. Como ha señalado la mayoría de los participantes, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque, como vamos a describir más adelante, ahora la nueva normativa da la posibilidad que cada entidad pública pueda llevar a cabo un acuerdo marco. ¿Y cuál es la característica fundamental del acuerdo marco? Que llevado a cabo el procedimiento de selección, el resultado es que otorgue la buena pro o adjudique la buena pro a varios postores. Esa es la diferencia con relación a un proceso ordinario, ¿no? Que no está sujeto al acuerdo marco, ¿no? Porque en un proceso ordinario la consecuencia es que se otorgue la buena pro a un solo postor, ¿no? Eso se asemeja al catálogo electrónico de acuerdo marco que tiene Perú Compras, pero que es una figura paralela, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque ese catálogo electrónico de acuerdo marco, que es una tienda virtual, ¿no? Cuyo antecedente es el convenio marco, como lo hemos señalado anteriormente, también tiene el mismo objeto que el acuerdo marco ahora que va a llevar a cabo cada una de las entidades. Está fundamentalmente, el catálogo electrónico de acuerdo marco, fundamentalmente también está orientado a aquellas contrataciones de bienes y servicios que frecuentemente, ordinariamente lleva a cabo las entidades del Estado. Porque la idea es facilitarle la realización de la compra y por eso se crea esa tienda virtual que es el catálogo electrónico. ¿Para qué? Para que las entidades directamente, sin llevar a cabo previamente un procedimiento de selección, directamente contraten a través de la emisión de una orden de compra de servicio en el catálogo electrónico que está a cargo de Perú Compras. Algo similar va a ocurrir con el acuerdo marco, ¿no? Porque ahora la nueva normativa le va a dar la posibilidad que en el caso de este tipo de bienes que hemos señalado, ¿no? Las entidades puedan llevar a cabo un acuerdo marco. ¿Qué significa llevar a cabo un acuerdo marco? O llevar a cabo un procedimiento de selección cuyo resultado va a ser que tenga varios adjudicadores, varios adjudicatarios, ¿no? Y de esos varios adjudicatarios luego va a tener la posibilidad de distintas opciones, como vamos a señalar más adelante. ¿Ya? Pero en stricto sensu, la respuesta a la pregunta es, como ha señalado la mayoría, sí. Vamos a ver, ¿cuáles son los principales aspectos del acuerdo marco que viene a ser otra modalidad de contratación eficiente que está previsto en la normativa de contratación pública? ¿Cuál es la finalidad? El acuerdo marco es una modalidad de compra pública eficiente que pueden utilizar las entidades contratantes y que no requiere la generación de un catálogo electrónico, caracterizado porque el proceso de contratación se realiza en dos etapas. Una, para seleccionar los proveedores que son parte del acuerdo marco y otra para adjudicar el contrato. La regulación específica sobre las condiciones de uso del acuerdo marco permitirá
que las entidades contratantes, perdón, puedan simplificar y agilizar el proceso de adquisición de bienes y servicios en caso de contratación de bienes y servicios requeridos de manera reiterada por la entidad contratante o en situaciones de emergencia. O sea, que este acuerdo marco va a estar orientado fundamentalmente a la contratación de bienes y servicios que son requeridos de manera reiterada por cada una de las entidades o en caso de situación de emergencia. Esos son los dos supuestos en los que se puede aplicar el acuerdo marco. ¿Ya? ¿Cuáles son las condiciones de uso del acuerdo marco? Las entidades contratantes pueden contratar bienes o servicios mediante un acuerdo marco cuando, uno, el objeto de la contratación es requerido de manera reiterada por la entidad contratante o cuando no se pueda determinar a ciencia cierta la oportunidad en la que se requiere este durante un determinado periodo de tiempo. ¿No? Aquí se da una regla adicional, ¿no? Dice, el objeto de la contratación es requerido de manera reiterada por la entidad. Primer supuesto en el que se puede aplicar. ¿Y qué fue objeto de la pregunta? O, segundo supuesto, cuando no se pueda determinar a ciencia cierta la oportunidad en la que se requiera durante un determinado periodo de tiempo. El segundo supuesto en los cuales se puede aplicar esta modalidad de compra pública eficiente denominada acuerdo marco. Luego señala, el objeto de la contratación puede resultar urgentemente necesario ante la ocurrencia de una situación de emergencia. Ese es el otro supuesto que le señalaba en los que corresponde poder aplicar el acuerdo marco correspondiente. En el expediente de contratación se adjunta el informe técnico legal que sustenta las razones por las que es necesario realizar el acuerdo marco. ¿Ya? Tiene que haber un informe que señale y sustente, ¿no? La necesidad de llevar a cabo un acuerdo marco por parte de cada una de las entidades. Vuelvo a reiterar, este acuerdo marco va a ser llevado por cada una de las entidades, que es una modalidad de contratación pública eficiente que es paralela al catálogo electrónico de acuerdo marco, que no está considerada como una modalidad de compra pública eficiente, sino como una herramienta de compra pública eficiente. El catálogo electrónico de acuerdo marco está considerado como una herramienta. En cambio, el acuerdo marco que corresponde llevar a cabo a cada entidad pública sí está considerado como una modalidad de compra pública eficiente. Y la última regla que también es importante, ¿no? Señalar, dice, mediante acuerdo marco solo se pueden adquirir bienes y servicios que no se encuentren incluidos en el catálogo electrónico de acuerdo marco gestionado por Correcop. Por tanto, una entidad no podría, ¿no? Generar un acuerdo marco individual si es que ese bien o ese servicio forma parte del catálogo electrónico, ¿no? De acuerdo marco que está a cargo de Perú Compras, ¿no? Porque no se puede efectuar una compra. Ahí opera una limitación para la aplicación del acuerdo marco. ¿Cuál es el proceso? No está muy detallado, tanto así que será la DGA que a través de una directiva establezca las disposiciones específicas para el proceso de contratación mediante acuerdo marco. Solamente se limita a describir de carácter general lo siguiente. El proceso de contratación mediante acuerdo marco está conformado por dos etapas. Uno, la fase de selección de proveedores. En esta etapa se seleccionan a los proveedores que conforman el acuerdo marco por determinado periodo de tiempo. La fase de adjudicación contractual, en esta etapa se adjudican los contratos entre los proveedores seleccionados o con todos ellos, de acuerdo con las condiciones previstas en el acuerdo marco. Pero para ello, vuelvo a reiterar, la DGA va a emitir una directiva, ¿no? Donde establezca ya con mayor especificidad las reglas para los efectos de poder implementar y aplicar estos acuerdos marco como modalidad de compra pública eficiente. Ahora vamos a hacer referencia a otra modalidad de contratación pública eficiente que tiene un tratamiento especial en la nueva normativa de contratación pública, tanto en la ley como en el reglamento, ¿no? ¿A qué nos referimos? A las contrataciones para la prevención o atención de emergencias, ¿no? Como ustedes saben, frecuentemente, periódicamente, temporalmente, en diversas regiones de nuestro país suele presentarse este tipo de situaciones y por eso se ha visto por conveniente, necesario, establecer reglas más específicas, más detalladas respecto a estas contrataciones para la prevención o atención de emergencias. ¿Cuál es la finalidad de esta regulación?
Estas contrataciones se realizan ante la necesidad de buscar rapidez en la atención de una situación de emergencia, es decir, una respuesta inmediata. Pero también tiene un enfoque preventivo, como uno de los pilares fundamentales para la atención de necesidades surgidas ante una situación de emergencia, habiéndose incluido un capítulo dirigido a la regulación de la prevención y situación de emergencia. ¿Ya? Por tanto, la finalidad no solamente es atender la necesidad que surja ya como consecuencia de una emergencia que se ha producido, las consecuencias de, sino también para prevenir los efectos de esa situación de emergencia. ¿Cuáles son los supuestos que constituyen una situación de emergencia? Uno, las situaciones contenidas en las definiciones de emergencia o desastre del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre. Hay que revisar entonces estas disposiciones que establece este sistema para ver qué situaciones específicamente están consideradas como situación de emergencia o desastre. Segundo, las emergencias sanitarias declaradas por el ente rector del Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, ¿no? A través de una norma declarará la emergencia sanitaria que habilitará a poder aplicar esta modalidad de compra pública eficiente. Tres, los estados de alerta o emergencia fitosanitaria y zoosanitaria declarados por la Autoridad Nacional de Sanidad Agraria. Cuatro, las situaciones que pongan en riesgo la seguridad o la defensa del Estado o el orden público en el entorno físico o digital. Cinco, las situaciones de riesgo estructural o de ruina de una infraestructura pública que afecten o pongan en riesgo inminente la vida o integridad de las personas, el medio ambiente o el patrimonio cultural de la nación. Estos son, por tanto, los 5 supuestos que constituyen situación de emergencia y que habilitan a poder utilizar, ¿no?, esta modalidad de compra pública eficiente. Contrataciones para la prevención o atención de emergencias. Para estimar, prevenir, reducir y prepararse ante el riesgo de emergencias o desastres, las entidades contratantes pueden contratar bienes, servicios y obras mediante procedimientos de selección competitivos, considerando la estrategia de ejecución contractual para emergencias según lo dispuesto en el reglamento. Ante la ocurrencia o inminencia de la ocurrencia de una situación de emergencia o desastre, las entidades contratantes pueden contratar bienes, servicios y obras mediante el procedimiento de selección no competitivo previsto en el literal B del artículo del numeral 51.1 del artículo 55 de la ley, que es la causal de procedimiento de selección no competitivo por situación de emergencia. Por tanto, hay las dos posibilidades, ¿no? Se puede recurrir a los procedimientos de selección competitivos, ¿no? Pero también se puede recurrir cuando ya ha ocurrido la situación de emergencia o desastre, se puede recurrir a contratar bienes, servicios y obras mediante el procedimiento de selección no competitivo, ¿no? Entonces se da ambas alternativas. La primera, el procedimiento de selección competitivo es para estimar, prevenir, reducir y prepararse ante el riesgo de emergencia, ¿no? Para labor de prevención fundamentalmente. En cambio, la situación de emergencia fundamentalmente es ante la ocurrencia o inminencia de ocurrencia, ¿no?, de una situación de emergencia. Y eso hay que distinguir cuándo debe utilizarse el procedimiento de selección competitivo o cuándo el procedimiento de selección no competitivo, como nosotros lo conocemos, contratación directa, ¿no? Tratándose de contrataciones de inversión de rehabilitación, se utiliza el procedimiento de selección no competitivo previsto en la ley dentro del plazo de un año computado desde la ocurrencia de la emergencia o desastre. Luego de transcurrido el referido plazo, ¿no?, se utilizan los procedimientos de selección competitivo que establece el reglamento, ¿no?, para las inversiones de rehabilitación y para la reconstrucción ante la ocurrencia de una emergencia o desastre. Por tanto, aquí hay una regla de temporalidad importante, ¿no? Cuando se trata de inversiones de rehabilitación como consecuencia de una emergencia, de un desastre que ha ocurrido, se tiene un periodo de tiempo que es de un año, durante el cual se puede utilizar, ¿no?, los procedimientos de selección no competitivo. Pero si vence el año de ocurrir la situación de emergencia o desastre, si vence ese periodo, ya no vas a poder utilizar un procedimiento de selección no competitivo, sino tendrás que llevar a cabo, ¿no?, el procedimiento de selección competitivo correspondiente.
Para la contratación de bienes y servicios que tengan como fin prevenir la atención de situaciones de emergencia o de desastre, las entidades contratantes priorizan el uso de los acuerdos marcos. Aquí viene la vinculación con lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Se da la posibilidad para la contratación de bienes y servicios, ¿no? Que tengan por fin prevenir la atención de situaciones de emergencia o desastre, se pueda, ¿no? Priorizar el uso de los acuerdos marcos correspondientes. Para los acuerdos marco, para la atención de emergencias, las entidades contratantes están facultadas a utilizar los contratos de contingencia. ¿Y qué son los contratos de contingencia? Son un tipo de contrato en el marco de la prevención o atención de emergencias futuras cuya ejecución se encuentra condicionada a la ocurrencia de un evento futuro o incierto, con el fin de asegurar la disponibilidad de bienes y servicios contemplados en dichos contratos ante un riesgo de emergencia o desastre. Pueden ser contratados mediante acuerdos marco o mediante procedimientos de selección competitivos conforme a su objeto contractual, siempre que se cumplan los siguientes criterios. Primero, que el bien o el servicio a contratar sea considerado indispensable para la continuidad de las operaciones. Segundo, que exista la posibilidad real de que se produzca un evento futuro o incierto que pueda interrumpir el suministro o la prestación de dicho bien o servicio. Entonces hay que evaluar esos supuestos. ¿Qué tipo de contrataciones pueden ser objeto de esos contratos de contingencia? ¿No? Se utilizan estos contratos de contingencia fundamentalmente para los siguientes objetos contractuales: adquisición de alimentos y bebidas, provisión de energía temporal, servicios vinculados a telecomunicaciones, alquiler de equipos y maquinarias, transporte y o soporte de logístico y otras que determine la entidad contratante en forma justificada. ¿Se puede incorporar a otros objetos contractuales? Sí, pero tiene que estar debidamente justificado. ¿Por qué? Porque hay que tener muy en cuenta el tema de transparencia en los recursos públicos. Eso es fundamental, ¿no? Es fundamental el tema de transparencia en el uso de los recursos públicos, no solo en los procedimientos de selección competitivos, sino también en situaciones como esta de emergencia, ¿no? Hay que tener en cuenta las experiencias, las malas experiencias que se han tenido, ¿no? Aquí en el Perú. Y el más remoto que ha ocurrido aquí en el Perú ocurrió el año 2007, como ustedes saben, del 2007, se produjo un movimiento sísmico fuerte en Ica, que tuvo consecuencias desastrosas, ¿no? ¿Y qué dio lugar? Ustedes recordarán que se creó una autoridad autónoma para poder manejar el tema, pero no refería a esa autoridad autónoma, sino a otra entidad que consideró, no voy a decir el nombre de la entidad ahora, pero sí, es un caso muy conocido, ¿no? Que consideró que estaba dentro de sus competencias y alcances poder actuar frente a esta situación. Y entonces tomó la decisión pues, de actuar. El problema es que actuó en forma incorrecta. ¿Por qué en forma incorrecta? Porque contrató bienes, ¿no? Que no necesariamente estaban destinados a atender las consecuencias de la emergencia y contrató bienes a sobreprecio, ¿no? Algo que costaba como 10 lo compró como 30, como 40. Y no solamente eso, sino que compró a determinados proveedores que inclusive tenían vínculos con las autoridades de esta institución pública. Se dieron todas las transgresiones habidas y por haber justificadas supuestamente en una situación de emergencia. Por tanto, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si bien la norma da la posibilidad que la entidad determine otro objeto contractual, tiene que tener mucho cuidado en determinar, ¿no? Cuáles son los que corresponden. ¿Qué cláusulas obligatorias deben contener este contrato de contingencia? Uno, condición o evento futuro que activa la ejecución del contrato. Tiene que estar claramente definida, ¿no? Dos, condiciones de ampliación de plazo en caso se utilice la modalidad de pago por disponibilidad. ¿No? Ahí se incorpora un mecanismo de pago por disponibilidad y eso puede, obviamente, generar la posibilidad de una ampliación de plazo. Mecanismo de activación, control, seguimiento y evaluación de la ejecución contractual en base a la propuesta ganadora. Cuatro, causales de determinación anticipada del contrato. En el caso de usar el pago por disponibilidad, se debe señalar como una de las causales la verificación por parte de la entidad de que el contratista incumple con mantener la rotación, stock o capacidad de respuestas según
el objeto contrato. Esas cláusulas obligatorias tienen que estar necesariamente en el contrato de contingencia. Y, tal como hemos señalado, se incorporan algunas modalidades de pago específicas para estas situaciones de emergencia. La primera es el pago por disponibilidad. Esta modalidad de pago se utiliza para la contratación de bienes y servicios indispensables para disminuir los efectos negativos de la emergencia y cuya provisión durante la emergencia se dificulta por su escasa disponibilidad en el mercado. Segunda modalidad de pago. Pago por activación. Se utiliza para la contratación de bienes, servicios u obras cuya provisión de emergencia es accesible pero cuyo costo se incrementa sensiblemente. El proveedor recibe el pago únicamente cuando se cumple la condición que activa la ejecución del contrato, el precio pactado este. El plazo de ejecución de estos contratos es de al menos de 5 años. ¿Ya? Y tercer, la modalidad de pago es el pago mixto. Se utiliza para la contratación de bienes y servicios cuyos costos de instalación o inicio superan el 10% del monto del contrato. En esos casos, la división del costo de pagos periódicos durante 3 años no considera el porcentaje de instalación o inicio. Dicho monto se paga al momento de producirse el evento que activa el contrato. El plazo de ejecución de esos contratos es de al menos 3 años para el cálculo de los pagos periódicos. Conforme ustedes pueden ver, inclusive se ha regulado modalidades de pago especiales para la aplicación, ¿no?, de esta modalidad de contratación pública eficiente, que son los contratos de contingencia. Compras centralizadas obligatorias para emergencia. Inclusive se da otra alternativa, ¿no? La posibilidad de utilizar la otra modalidad de contratación pública eficiente, que son las compras centralizadas, ¿no? Para emergencia. ¿Y qué reglas se establecen para tal efecto? A propuesta del INDECI o del CENEPRED y previa opinión técnica de Perú Compras, la DGA aprueba un listado de bienes y servicios que se contratan a través de compras centralizadas obligatorias para emergencias cuando éstas responden a necesidades de estimación, prevención, reducción, preparación, indicando la focalización respectiva. Perú Compras, mediante directiva, emite las disposiciones que siguen las entidades contratantes para viabilizar las referidas compras centralizadas obligatorias para emergencia. Las entidades contratantes se encuentran obligadas a realizar las acciones que disponga Perú Compras para la gestión de las referidas compras centralizadas. Perú Compras conforma un comité técnico especializado, el cual es responsable de determinar, consolidar y o complementar las características de los bienes y o servicios en materia de la compra centralizada por emergencia. Como señalábamos hace un rato, hay que tener mucho cuidado, en el uso de los mecanismos que prevé la norma para enfrentar esa situación de emergencia o desastre. Porque me olvidé comentarle, en el caso que hice referencia anteriormente, se descubrió en base a una acción de control todas esas transgresiones que se produjeron. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que desde el titular de la entidad y todos los funcionarios y servidores que tuvieron participación en ese proceso de contratación por situación de emergencia, ¿no?, fueron a parar unos a San Juan del Uriancho, otros a Santa Mónica, ¿no? Por tanto, hay que tener mucho cuidado en utilizar adecuadamente, ¿no?, los mecanismos de los cuales somos nosotros solamente administradores y no tratar de utilizar inadecuadamente esos recursos en una situación de emergencia. Y finalmente, se establece la utilización del catálogo electrónico de acuerdo marco para emergencias o desastres. Fíjense, hay varias alternativas que ahora está estableciendo la norma para cuando estemos frente a situaciones de emergencia o desastre. Y el último, ¿no?, que prevé la norma es la posibilidad de que los catálogos electrónicos de acuerdo marco para emergencia y desastre solo son utilizados por las entidades contratantes que se encuentren inmersos en una declaratoria de inminencia o la atención de una emergencia o desastre declarada. Entonces, la condición para que puedan utilizar el catálogo electrónico de acuerdo marco para emergencia son que esas entidades deben estar, ¿no?, incorporadas en la declaración de inminencia o la atención de una emergencia o desastre previamente declarada.
Los bienes y servicios que incluyen en un catálogo electrónico de acuerdo marco deben tener las siguientes características. Uno, ser propuestos para su inclusión por el INDECI u otros actores relevantes del SINAGER, según el objeto contractual, determinando el ámbito, perdón, geográfico para el cual es requerido. O sea que cualquiera no puede solicitar la inclusión, solamente será el INDECI o los actores relevantes del Sistema Nacional, ¿no?, de Atención de Emergencias. Y dos, los tiempos de entrega entre 2 y máximo 10 días calendario de recibida la solicitud con referencia a una demanda potencial estimada para una emergencia para cada zona geográfica. La estimación es efectuada también, ¿no?, por el INDECI y proporcionada por Perú. Las entidades contratantes están facultadas durante el periodo de un año siguiente a convocar la rehabilitación y reconstrucción de inversiones de emergencia utilizando las modalidades abreviadas de licitación o concurso público, según corresponda con independencia de su cuantía. ¿Ya? O sea, se da la posibilidad inclusive cuando tenga que convocar procedimientos de selección competitivos, estos solamente se circunscriban a una licitación abreviada o concurso público abreviado. ¿Ya? Pero también establece un periodo de tiempo, ¿no? Durante un año, el periodo de un año siguiente a ocurrir la situación de desastre o emergencia. Si se vence este segundo periodo sin que se hubiera convocado el procedimiento de selección correspondiente, la entidad contratante debe emplear los procedimientos regulares, ¿no?, que correspondan de acuerdo a la cuantía. ¿Ya? Por tanto, hay que tener en cuenta también estas reglas que tienen que ver con el periodo de aplicación del mecanismo correspondiente. La rehabilitación o reconstrucción que corresponda a obras se convoca utilizando el sistema de entrega de diseño y construcción, a menos que la entidad contratante sustente que en la estrategia de contratación que utilizar otro sistema de entrega resulta más eficaz y eficiente. La regla general es que se utilice el sistema de diseño y construcción, pero la entidad puede sustentar que es más conveniente y eficiente utilizar otro sistema de contratación. La entidad contratante prioriza la elección de factores de evaluación que permitan seleccionar al contratista que logre la finalización de las metas de manera más eficiente, incentivando el uso de tecnologías innovadoras, métodos constructivos eficientes y permitan reducir los plazos de ejecución. Conforme ustedes pueden apreciar, para las situaciones de emergencia o desastre que suele ocurrir con frecuencia en distintas zonas de nuestro país, nuestro querido Perú, ¿no? Ahora la normativa de contratación pública ha establecido varias alternativas que tienen las entidades. Y para ello hay que analizar, ¿no? Pero sobre todo, actuar en cumplimiento de la norma. Sujetarse estrictamente al cumplimiento de la norma porque ahora da ya varias alternativas para poder hacer frente a esta situación. Muy bien. Para finalizar ya la parte expositiva, vamos a referirnos muy rápidamente a las herramientas para la contratación pública eficiente. Pero antes de ello, voy a pedirle a Yoreila que lance la tercera pregunta. Perfecto, doctor Inga. Vamos a lanzar la pregunta número 3. Atentos, atentas, estimados, estimadas. Unos segunditos, por favor. Ok, listo. La pregunta número 3 ya se encuentra en sus pantallitas. Vamos a votar todos y todas. No, no hay nota por medio, es totalmente anónimo. Voy a leer la pregunta número 3. Mediante las fichas de homologación, solo se pueden estandarizar términos de referencia en caso de servicios y las especificaciones técnicas en el caso de bienes. ¿Sí o no? A votar, por favor. Votemos, votemos. Si no tienen esta herramienta de votaciones, registren sus respuestas a través del chat. Por otro lado, los invitamos a realizar las consultas a través de esta herramienta llamada Preguntas y Respuestas que la van a ubicar en la parte inferior del Zoom. En la segunda etapa del evento, el doctor Inga va a responder todas las consultas que tenga. A seguir votando, por favor, participemos sin miedo, votemos, votemos, no hay nota por medio, es totalmente anónimo. Vamos a llegar al 50% para poder finalizar y para eso vamos a dar aproximadamente 10 segundos a votar. Emilio, muchísimas gracias por tu respuesta, muy bien. Ok, listo. Gracias María por tu respuesta. No, muy bien. Voy a finalizar, voy a compartir los resultados y la alternativa ganadora es la alternativa sí, que tiene 66% de participación, la alternativa no, 34% de participación. Doctor Inga, la respuesta correcta es la alternativa sí, como comentan la mayoría de los usuarios. Confírmenos, por favor. Adelante. Gracias. Gracias, Yoreila.
La pregunta dice, mediante las fichas de homologación, solo se pueden estandarizar términos de referencia en el caso de servicios y las especificaciones técnicas en el caso de bienes. La respuesta correcta es no. ¿Por qué? Porque adicionalmente a los términos de referencia y a las especificaciones técnicas, también pueden formar parte de las fichas de homologación los requisitos de calificación. No nos olvidemos que las especificaciones técnicas y términos de referencia se refieren a las características de la prestación. En cambio, los requisitos de calificación se refieren a las condiciones que debe reunir el postor para poder ejecutar esa prestación. ¿No? Por eso, esa diferencia se mantiene en la nueva normativa. Por tanto, ¿no? La respuesta correcta en ese caso es no, ¿ya? Porque las fichas de homologación no solo pueden referirse a las especificaciones técnicas o términos de referencia, sino también pueden incluir los requisitos de calificación, ¿ya? Muy bien. Decíamos que muy rápidamente vamos a hacer referencia a las herramientas para la contratación pública eficiente. Y a ello hay que mencionar a la plataforma, ¿no?, de contrataciones, que es la Pradicop, que viene a aglutinar a un conjunto de herramientas digitales que permiten la gestión e integración de la información sobre contrataciones en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. Y está integrada, entre otros, por el RNP, el SEACE, la plataforma de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el cuaderno de incidencias y la plataforma de contratos menores, entre otros, ¿no? Por tanto, vuelvo a reiterar, no es que la Pladicop va a reemplazar al SEAS, no es que la Pladicop va a reemplazar al catálogo electrónico de Acuerdo Marco, que es una herramienta digital que utiliza Perú Compras, sino que lo va a aglutinar, es decir, los va a juntar en una sola ventana para que cada una de esas herramientas forman parte de esa plataforma digital, ¿ya? Esa es la idea de la Pladicop. Los actos y procedimientos de los contratos menores y aquellos correspondientes a las tres fases del proceso de contratación dentro del ámbito de aplicación de la ley y su reglamento se llevan a cabo a través de la PRAICOP, o sea, del SEACE, ¿no? Y tienen la misma validez y eficacia que las actuaciones y actos realizados por medios físicos tradicionales, sustituyéndoles para todos los efectos legales. Los actores involucrados en el proceso de contratación pueden hacer uso de documento nacional de identidad para la ejecución de los procedimientos y actividades comprendidas en este cuando corresponde, ¿no? El OS, Perú Compras y el MEF notifican los actos que emiten en el ejercicio de sus funciones a través de la PRAICOP, los que poseen la misma validez y eficacia que los realizados por los medios manuales, en tanto se ajusten a los parámetros y requisitos establecidos en la normativa correspondiente. Eso es con relación a la PRAICOP, ¿no? Que va a aglutinar, entre otros, al SEAS, ¿no? No es que lo va a reemplazar, lo va a aglutinar, lo va a hacer formar parte de ello. Luego, un elemento, una herramienta importante, que lo hemos mencionado en otras clases, pero muy sucintamente ahora vamos a darlo con mayor detalle, son la estandarización de requerimientos. La estandarización de requerimientos viene a ser una herramienta para la contratación pública eficiente, ¿no? Para la contratación pública eficiente que está normado con mayor detalle en la nueva normativa de contratación pública, ¿ya? Entonces, vamos a... Disculpen la interrupción, una llamada importante, perdón. Igual, que quería decirles que la estandarización de los requerimientos, ¿no?, es una herramienta de contratación pública eficiente que tiene por finalidad fundamentalmente reducir los riesgos que genera la falta de capacidad que tiene gran parte de las entidades públicas para poder definir con precisión su requerimiento. Tal como yo creo les mencioné en una de las sesiones anteriores, actualmente son aproximadamente 3.400 entidades a nivel nacional que sujetan sus procesos de contratación a la normativa de contrataciones públicas. Ahí están incluidas, ¿no?, las entidades de gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, etcétera, ¿no? Pero sumando son aproximadamente 3.400 entidades que aplican la normativa de contratación pública.
Y de esas 3.400 entidades, ¿no? Gran parte de esas entidades, no puedo dar un porcentaje específico, pero sí una cantidad importante, ¿no? En las que las personas que forman parte de ellas, no todas están en capacidad, ¿no? De poder definir con precisión su requerimiento, que normalmente forman parte de las áreas usuarias. Porque como ustedes saben, los responsables de determinar las características de lo que se va a contratar son las áreas usuarias. Y eso lo ratifica siempre ha sido así, y la nueva normativa lo ratifica. Si bien incide bastante en la participación de la DEC, pero fundamentalmente en los aspectos que correspondan a la DEC, ¿no? El verificar el tema de que no se contravenga la normativa de contratación pública, que se cumpla con los procedimientos que establece la normativa de contratación pública, pero no va a reemplazar a la responsabilidad que tiene el área usuaria para definir su requerimiento. Y por tanto, hasta ahora se sigue teniendo ese déficit, ¿no? Esa debilidad del sistema de contratación pública. Falta de capacidad en gran parte de las entidades públicas en poder definir con precisión su requerimiento. Y es esa una de las causas principales por las cuales, ¿no? Ahora, en forma más estructurada y con mayor detalle, en la nueva normativa se está regulando la estandarización de requerimiento como una herramienta de gestión pública eficiente, de contratación pública eficiente. El proceso de estandarización es realizado por Perú Compras o por los ministerios, ¿no? El cual finaliza con la aprobación de una ficha técnica o una ficha de homologación. La ficha técnica, como ya lo hemos mencionado cuando hablamos de subasta inversa electrónica, es la que se utiliza para determinar las características, ¿no? De los bienes y servicios comunes que van a ser objeto de una subasta inversa electrónica. En cambio, la ficha de homologación son aquellos establecidos por una decisión del sector correspondiente del ministerio para los efectos de estandarizar, homologar las características y los requisitos de calificación de bienes, de servicios, de obras, de consultoría, según el objeto contrario. ¿Ya? Perú Compras gestiona y mantiene actualizados los listados de fichas técnicas y de fichas de homologación vigentes que se publican en la Predicop, en la cual consta la fecha desde que son obligatorias. Perú Compras promueve el proceso de estandarización de los requerimientos que contrata el Estado, priorizando aquellos de uso masivo, frecuente o estratégico, así como su impacto en el gasto. Por tanto, lo que va a promover fundamentalmente, y es una de las razones por las cuales se creó Perú Compras hace algunos años atrás, es justamente promover el proceso de estandarización de los requerimientos. Obligatoriedad del uso de las fichas. A partir del día hábil siguiente de la publicación en la Pladicop de la ficha técnica o de la ficha de homologación, las entidades contratantes se encuentran obligadas a utilizar los citados instrumentos para elaborar sus requerimientos. Las resoluciones de exclusión de las fichas y técnicas y de homologación surten efectos a partir del retiro de la ficha de la Pladicop, ¿ya? Porque puede ser que se tome la decisión de excluir, ¿no? Una determinada ficha de ese listado. Por tanto, hay que también tener en cuenta ello para los efectos de poder convocar libre sin sujetarse a las características establecidas en esas fichas. El requerimiento cuyo contenido total o parcial se encuentre estandarizado no puede ser modificado por la entidad contratante. Ya sea que las características en su totalidad formen parte de una ficha o parcialmente también formen parte de una ficha, esa característica que forme parte de la ficha no puede ser objeto de modificación por parte de la entidad pública, ¿ya? Lo que no esté incorporado en la ficha sí podrá ser, pero si la totalidad de las características del requerimiento forman parte de la ficha, tendrá que aplicar necesariamente la ficha. Y si parcialmente está contenido en la ficha, ese contenido parcial de la ficha tendrá que respetarse, no puede modificarse. A eso se refiere esa regla. No corresponde utilizar los factores de evaluación como factor de evaluación conceptos que impliquen la modificación de los aspectos del requerimiento que hayan sido estandarizados. Es decir, disculpen que lo diga así en esos términos, no está permitido sacarle la vuelta a través de factores de evaluación, no a los requerimientos que forman parte de una ficha técnica o ficha de homologación. Así, claro y contundente la norma, ¿no? Las fichas son de uso obligatorio para las entidades con independencia del monto de la contratación, incluyendo aquellas contrataciones que correspondan a supuestos excluidos o regímenes especiales de contratación. Por tanto, las fichas técnicas y las fichas de homologación son de obligatoria utilización por todas las entidades del Estado, ¿no?
ya sea que se trate de procesos de contratación sujetos a la normativa de contratación pública e inclusive, ¿no? Puede tratarse de contrataciones que están fuera del ámbito de aplicación, supuestos excluidos o regímenes especiales. Cuando hay una ficha técnica, ¿no? De bien o servicio común o una ficha de homologación determinado por un sector, por un ministerio, hay la obligatoriedad en cualquiera de esas contrataciones de aplicar y respetar y utilizar esa ficha. La obligatoriedad de uso de las fichas incluye a las contrataciones de servicios de alquiler y a las contrataciones por paquete, así como a la formulación de proyectos de inversión y o elaboración de expedientes técnicos, entre otros, y según corresponda, cuando se refieran o incluyan requerimientos estandarizados. Con relación a la ficha técnica. A través de la ficha técnica se estandarizan los requerimientos de bienes y servicios comunes, ya lo hemos dicho. La ficha técnica es aprobada, modificada o excluida por el jefe de Perú Compras mediante resolución, la cual es publicada en la Pladicom, ¿no? Los requerimientos de bienes y servicios que cuenten con ficha se contratan mediante el procedimiento de selección de subasta inversa electrónica. Perú Compras puede disponer que la utilización del procedimiento de selección de subasta inversa electrónica no sea obligatoria, en cuyo caso la entidad contratante puede utilizar el procedimiento de selección que corresponde. Ahora hay este cambio importante, ¿no? Algunos consideran que es un poco, se puede debilitar, ¿no? A la ficha técnica en sí, pero no nos olvidemos que hay la obligatoriedad de utilizar la ficha técnica, aun cuando no sea facultativo el uso de la subasta inversa electrónica y se puede utilizar otro procedimiento, en ese otro procedimiento que utilices tienes que respetar las características que están contenidas en la ficha. Esa es la regla. Lo que te exime es de llevar a cabo, ¿no? La subasta inversa electrónica. Probablemente, porque de acuerdo al estudio que pueda haber realizado Perú Compra para establecer esa condición de que pueda ser obligatoria o facultativa, será como consecuencia de la evaluación que ha hecho de mercado, ¿no? Respecto del riesgo de que no pueda haber pluralidad de postores, porque no nos olvidemos que en una subasta inversa, para poder otorgar la buena pro, tiene que haber dos propuestas válidas. De lo contrario, se declara desierto el procedimiento de selección. Esa es una de las razones principales, entiendo yo, por las cuales, ¿no? En la normativa se ha establecido que Perú Compra va a determinar cuándo es obligatorio y cuándo es facultativo, ¿no? La autoridad de gestión administrativa de la entidad puede aprobar que no se utilice la subasta inversa para la contratación de bienes o servicios que cuenten con ficha técnica cuando de la estrategia de contratación se determina que existe el riesgo objetivamente sustentado de que no se presenten suficientes proveedores para realizar la puja correspondiente, debiendo remitir a Perú Compras la documentación que sustente dicha aprobación en un plazo no mayor de 5 días hábiles de su aprobación, utilizando el procedimiento de selección que corresponda, para lo cual utiliza obligatoriamente la ficha respectiva. Otra regla a tener en cuenta, ¿no? Uno, que en la ficha que apruebe Perú Compras puede determinar que es de carácter obligatorio o facultativo. Y ahí se da la libertad, la entidad, cuando señale que es de carácter facultativo, a utilizar otro procedimiento. Pero en aquellos casos en que Perú Compras ha establecido que una ficha es de carácter obligatorio, pero de la evaluación que ha hecho cada una de las entidades puede determinar que hay el riesgo, ¿no? De que no se presenten suficientes proveedores, puede utilizar otros procedimientos, ¿no? Y eso tiene que ser autorizado expresamente por la Autoridad de Gestión Administrativa. Y no solamente eso, sino que después tienen que informar a Perú Compras. Ya se ha eliminado la autorización previa de Perú Compras. Ya no se requiere la autorización de Perú Compras, pero sí tiene la obligación de que sea autorizada expresamente por la Autoridad de Gestión Administrativa y posteriormente sea comunicada a Perú Compras. Perú Compras genera y aprueba los documentos de información complementaria de las fichas técnicas, los que se encuentran publicados en la Pladicom. Esos documentos pueden ser objeto de modificación o exclusión previo del sustento técnico correspondiente. La ficha de homologación. Ya nos hemos referido a las características principales de la ficha técnica. Ahora, la ficha de homologación. Los ministerios están facultados para estandarizar requerimientos en el ámbito de sus competencias a través del proceso de homologación. Mediante este proceso, los ministerios estandarizan términos de referencia, especificaciones técnicas, requisitos de calificación y o condiciones de ejecución contractual de los bienes, servicios y obras, generando la ficha de homologación. No corresponde homologar bienes o servicios incluidos en el listado de fichas técnicas que administra Perú Compras, es decir, de bienes y servicios comunes que ya tengan una ficha técnica aprobada por Perú Compras. Perú Compras aprueba en el último trimestre de cada año un listado de objetos con potencialidad de ser homologados por los ministerios, el cual es remitido a estos para su evaluación y, de ser el caso, su inclusión en el plan multianual de homologación. También puede incorporar otros ítems.
Perú Compras acompaña el proceso de homologación brindando asistencia técnica respectiva. Los ministerios incluyen de manera obligatoria en su plan multianual de homologación los requerimientos que sean priorizados por la Dirección General de Abastecimientos mediante una resolución directora. La aprobación, modificación y exclusión de la ficha de homologación se efectúa mediante resolución ministerial. Dichos actos cuentan con la opinión favorable de Perú Compras y se publican, ¿no?, en la Pladicom y en la sede digital del Ministerio. Los requerimientos cuyo contenido o parte de él hubieran sido homologados no pueden ser modificados por las entidades contratantes. No corresponde utilizar como factor de evaluación conceptos que impliquen la modificación de los aspectos del requerimiento que hayan sido estandarizados en la ficha de homologación, regla igual que en la ficha técnica, ¿no? El plan multianual de homologación es el instrumento que identifica oportunidades de homologación y que sirve de apoyo a los ministerios para planificar, ejecutar y realizar el seguimiento de los procesos de homologación de requerimientos en el ámbito de sus competencias. Fíjese, ya inclusive regula la implementación de un plan multianual de homologación, ¿no? Los ministerios elaboran, modifican o aprueban su plan multianual de homologación mediante resolución ministerial, el cual incluye los requerimientos a homologar y la fecha estimada del inicio del proceso de homologación con un horizonte de 3 años. Fijando metas para cada uno de los 3 ejercicios, la aprobación o modificación del plan multianual de homologación es publicada en la Pladicom y en la sede digital de la entidad. La autoridad de la gestión administrativa del Ministerio es la responsable de la publicación, modificación, seguimiento y monitoreo del plan multianual de homologación. Los avances en el cumplimiento del referido plan son comunicados a Perú Compras cuatrimestralmente. Perú Compras informa a la DGA del estado situacional de los planes multianuales de homologación, a nivel nacional. Adicionalmente, se establece la siguiente regla. Los ministerios designan mediante resolución ministerial uno o más equipos de homologación conformados por representantes de los órganos de línea, programas o proyectos especializados en los rubros de los requerimientos que se pretenden homologar. En la resolución ministerial que designa cada equipo de homologación, se especifican los requerimientos respecto de los cuales el equipo realiza el proceso de homologación, según el plan multianual, debiendo proveerles de los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de sus actividades bajo responsabilidad. Estos equipos de homologación son responsables de impulsar y ejecutar las actividades correspondientes al proceso de homologación de los requerimientos que les hayan sido asignados, así como coordinar con Perú Compras durante ese proceso. La autoridad de gestión administrativa del Ministerio es responsable de realizar el seguimiento de las actividades del equipo de homologación y coordinar con la alta dirección del Ministerio para el cumplimiento de los objetivos. Muchas gracias por su atención. Conforme pueden apreciar, ¿no?, en esta sesión hemos expuesto aquellas modalidades, ¿no?, de contratación eficientes que permiten poder materializar el concepto de valor del dinero que está considerado como un principio en la contratación pública. Pero adicionalmente hemos hecho referencia, no a todos obviamente, porque no va a alcanzar el tiempo, a algunas de las herramientas, ¿no?, que persiguen también una contratación pública eficiente, como es las herramientas electrónicas que va a aglutinar la Pladicom y fundamentalmente el proceso de estandarización, ¿no?, que se persigue para reducir el déficit que se tiene en el régimen de contratación pública para definir con precisión las características por parte de las entidades públicas. Gracias por su atención. Doctor Inga, muchísimas gracias. Hemos culminado con la primera etapa del evento, la parte de la exposición. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con los participantes. Ahora sí, vamos a pasar a la segunda etapa del evento de responder las consultas de los participantes. Para esto, estimados, estimadas, recordarles que en esta oportunidad el doctor Inga solo va a responder las preguntas que están relacionadas a este tema. Si son preguntas de otros temas, él no va a responder. Si realizaron las consultas a través del chat, tampoco va a responder. Hay que trasladar a esta herramienta llamada preguntas y respuestas. Doctor Inga, para ganar el tiempo, por favor, vamos a responder la mayor cantidad de las preguntas. En este tiempo que nos queda, tal vez nos podemos tomar aproximadamente unos 10 minutitos. Usted nos confirma, por favor, y adelante. Gracias.
Gracias, Yoreila. A ver, de una vez empecemos entonces. Anonymous, Anonymous, mucho gusto, Anonymous, no sé quién será, no quiere identificarse, pero en buena hora que esté participando. Dice, la compra por encargo con la normativa vigente también lo lleva a cabo Perú Compras. Con la ley 32.069 también puede llevar a cabo el proceso de contratación y de compra. Sí, efectivamente, la nueva norma da la posibilidad, tal como lo hemos señalado, que los encargos puedan llevarse a cabo a otras entidades públicas o a Perú Compras, ¿no? Eso es viable. Sigue Anonymous con una segunda pregunta. Dice, la compra por encargo que lo realiza un organismo internacional contempla un pago. Si la compra por encargo lo lleva a Perú Compras, ¿es gratuita? Sí, en el caso de Perú Compra para organismos internacionales, por eso es que inclusive se da la disposición, ¿no? De que se verifique si hay recursos presupuestales para poder asumir un pago a favor del organismo internacional, ¿no? En el caso de Perú Compras, no, ya es una obligación que establece, ¿no? Y que se va a formalizar a través de la suscripción de un convenio, ¿no? Helen Rojas señala lo siguiente. Una vez otorgada la buena pro, ¿cuánto tiempo se tiene para firmar el convenio? A ver, si se refiere a al encargo o a las compras centralizadas, el convenio se suscribe con anterioridad, ¿no? Porque justamente a través del convenio es que se va a acceder al encargo de la contratación o a la compra centralizada. Probablemente se refiera, ¿no? En el caso de encargo, de procedimiento de selección, una vez que se otorga la buena pro, ¿no? ¿Cómo es que se va a formalizar el contrato? Para tal efecto, sí, efectivamente, una vez que la entidad encargada culminó el procedimiento de selección, inmediatamente va a comunicar a la entidad encargante para que ésta se encargue de todo el trámite de perfeccionamiento del contrato. Por tanto, una vez que le remita toda la información, empezará a correr, ¿no? El plazo correspondiente para el perfeccionamiento del contrato, ¿ya? El convenio se firma antes para poder acceder a él. Edward Chauca dice, en casos que se pueda aplicar el acuerdo marco, ¿cuáles son los montos mínimos y máximos? No hay montos mínimos y máximos, Edward, ¿no? Sino la naturaleza de los bienes. No se ha establecido, por eso, vuelvo a reiterar, ¿no? En el reglamento, las reglas que tenemos son reglas básicas, generales, que van a ser estipuladas, precisadas, mejor dicho, o reguladas con mayor precisión a través de las disposiciones que emita para tal efecto la Dirección General de Abastecimiento. Pero entiendo, al menos del texto de la normativa, no se ha establecido ningún monto mínimo o máximo. John Álvarez. Diferencia entre acuerdo marco y convenio marco. ¿Cuáles son los principales problemas que se enfrentan las entidades públicas para aplicar la modalidad de contratación? Muy bien. Gracias por la pregunta, John. Tal como hemos señalado, la principal diferencia entre el acuerdo marco y convenio marco es que el acuerdo marco es llevado a cabo individualmente por cada una de las entidades, ¿ya? Lleva a cabo el proceso para acuerdo marco una entidad, la Municipalidad de Santa Rosa, por dar un nombre, lleva a cabo un proceso de selección donde ha identificado bienes y servicios de requerimiento frecuente, ¿no? Lleva a cabo y la consecuencia de ese proceso sujeto a convenio, a acuerdo marco, va a ser que otorgue la buena prueba a varios proveedores, ¿no? Y después va a poder formalizar, ¿no? El contrato con cualquiera de esos proveedores a los cuales ha adjudicado. Eso es internamente lo realiza cada entidad en forma individual. En cambio, el catálogo electrónico de convenio marco, eso es responsabilidad de Perú Compras. Perú Compras lleva a cabo un procedimiento de selección que genera un convenio marco y va a generar como una especie de tienda virtual, donde va a haber también varios proveedores a los cuales, ¿no? Las entidades van a poder acudir a través de la emisión de una orden de compra o de servicio, ¿ya? Por tanto, la diferencia fundamental es que en el caso de acuerdo marco, lo lleva a cabo cada una de las entidades. En cambio, el catálogo electrónico de acuerdo marco es responsabilidad de Perú Compras. Dice, ¿cuáles son las principales? El mismo John Álvarez dice, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentan las entidades públicas al aplicar las modalidades de contratación? Bueno, es que las modalidades de contratación que ahora están reguladas, ¿no? Eh, la mayor parte de ellas están vigentes, como son la compra por encargo, ¿no? Porque es una decisión unilateral que lleva a cabo las entidades del Estado.
que pueden encarar cuando tengan limitaciones la realización de sus procesos de selección o actuaciones preparatorias a otras entidades. La compra centralizada todavía no se utiliza con mucha frecuencia en la norma vigente. Da la posibilidad, pero la nueva norma ya lo regula en forma más estructurada. Entonces vamos a ver cuál es la consecuencia y fundamentalmente tanto en el caso de encargos como en el caso de compras centralizadas, entiendo que también Perú Compras, ¿no? Como le da la participación en ambos supuestos como entidad encargada, seguramente va a promover la mayor realización de encargos o de compras centralizadas como modalidades eficientes de compra pública. Y ahí se evaluará cuáles son las consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? Anonymous vuelve a preguntar, dice, ¿se puede añadir o suprimir condiciones? En las entidades individualmente no se puede, ¿no? No se puede modificar lo que esté contenido en la ficha o en los documentos complementarios. Eso es igual que al que régimen que tenemos actualmente, ¿no? ¿Puede solicitarse a Perú Compras que efectúe la modificación correspondiente? Sí puede solicitarse la modificación, pero unilateralmente la entidad no puede efectuar modificaciones, ¿no? Salvo algunos aspectos que estén establecidos en la norma que regula el objeto contractual que no formen parte de la ficha, ¿no? Tienen un amparo legal que les habilita a incorporar esa condición o ese requisito, ¿no? Pero así, por la ficha que contiene la información, las características, unilateralmente la entidad no puede efectuar la modificación. Las fichas y tanto de técnica como ficha de homologación hemos señalado que no solamente aplican a los procesos de selección que están dentro del ámbito de contrataciones, de la ley de contrataciones, inclusive aplica a los puestos de excepción, pero no nos olvidemos que con la nueva normativa, en el caso de compras menores, ya están dentro del ámbito de aplicación de la norma y por tanto también, si va a ser objeto de una compra menor, un bien o un servicio que tiene una ficha técnica, aplicará la ficha técnica. No es que tenga que llevar una subasta inversa electrónica, porque por el monto no corresponde. Será una compra menor, pero aplicando la ficha. Y si hay una ficha de homologación, aplicará la ficha de homologación, ¿no? En caso de contrataciones de bienes y servicios para mitigar situaciones de emergencia, se pueden regularizar los documentos correspondientes para cubrir pago por contraprestación. La regularización solamente se da, Anonymous, en el caso de que hayas utilizado, ¿no? En los supuestos que prevé la norma, los procesos de selección no competitivos, ¿no? Porque justamente una de las causales por situación de emergencia que habilita a contratar a través de procedimientos de selección no competitivos permite la regularidad, solamente en ese supuesto. Edson Silupo señala, ¿en los contratos de emergencia hay algún monto máximo para que la entidad pueda? No, no hay ni una limitación, no hay un límite en el monto. Gainer Vigo dice, ¿existen porcentajes de pagos de acuerdo a los avances y es un solo pago? No. Va a depender las condiciones que se establezcan en el contrato correspondiente. Los MDA tampoco tienen cuantía. ¿Será que en las bases se disponga? Sí, efectivamente hay que establecer, hay que, como señalamos cuando hablamos de los mecanismos diferenciados de adquisiciones, ¿no? Eh, que tienen un procedimiento especial que se ha creado. ¿No? Hay que estar a las especificaciones en la regulación que se establezcan a través de las bases estándar, ¿no? Que apruebe la DGA. Muy bien, ya no habiendo más preguntas, hemos tratado, hemos absuelto todas y más bien les agradezco su participación. Doctor Inga, muchísimas gracias por haber respondido a todas las preguntas. Muchas gracias nuevamente por una excelente ponencia. Hemos culminado con esta segunda etapa del evento. Los participantes se van contentos. Nos vemos en la videoconferencia del día miércoles. Ya para poder cerrar la salita, por favor, tal vez desea dar algunas palabras de algunas palabras claves, como un resumen o algunos puntos que deben tener en cuenta acerca de este tema. Adelante, por favor, con esto cerramos el evento. Bueno, solo entender bien la finalidad de estas modalidades
de contratación pública eficiente, ¿no? Teniendo en cuenta el concepto que se ha incorporado, el principio que se ha incorporado de valor por dinero. ¿Qué significa? Ya lo hemos dicho, lo reiteramos. No dar prioridad al precio del bien, servicio y obra, sino fundamentalmente a la calidad que atienda efectivamente a la necesidad que pretende cubrir la entidad pública. Pero no solamente eso, sino también que va más allá. ¿Cuáles son los efectos, ¿no? En cuanto al periodo de vida útil y a los efectos que pueda tener tanto en el medio ambiente o social esa contratación? Todos esos aspectos en forma integral tienen que ser evaluados. Y el otro aspecto, donde le cité un ejemplo del año 2007, mucha actitud, ¿no? Sujeta al principio de buena fe, de, de buena fe, de integridad, al principio de integridad que rige la contratación pública. Eso fundamentalmente. Muchas gracias por su atención y participación. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor Inga. Que tenga una excelente tarde, un buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. De igual forma, estimados, estimadas, muchísimas gracias a todos y a todas por haber asistido a esta videoconferencia. Voy a dar la información respecto a la constancia y también acerca de la grabación. Unos segunditos, por favor. Y antes de esto, queremos compartir